Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Esa alabanza nos llena de gozo, de alegría. Gracias, Dios, porque tú nos permites, Señor, alabar y bendecir tu nombre, bendito Rey. Gracias porque tú nos permites, Señor, también escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que abres nuestro entendimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, para poder entender, Señor, tus enseñanzas, para poder, Señor, atesorarlas dentro de nuestros corazones, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, de ese fruto, Señor, que tú esperas, Señor, en nuestras vidas, Señor, que nuestro espíritu se avive, Señor, que nuestra alma se reconforte, bendito Dios, a escuchar, Señor, esos dichos de tu boca. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 20, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo número 20. El mensaje del día de hoy lo vamos a titular La dicha de creer sin ver. Vamos a ir al verso 29. Y la palabra del Señor dice: Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén, hermanos. Aquí Jesús le está hablando a uno de sus discípulos, pero llevándolo al contexto real, Jesús le está hablando a un corazón dominado por la incredulidad. Nosotros en muchas ocasiones decimos que creemos, pero tal vez nos asemejamos muchísimo a este discípulo al cual el Señor le está hablando. Un corazón que está en esa posición en la cual para poder creer es necesario ver el milagro. Eso era prácticamente lo que le estaba manifestando Tomás al Maestro. Miremos un momentico, ahí retrocedemos al verso número 25 para poder tener un contraste, porque Jesús le está diciendo esto a Tomás. Si nos regresamos al verso número 25, dice: entonces los otros discípulos le decían, en este caso le estaban diciendo a Tomás: hemos visto al Señor. Pero él les dijo, mira la respuesta de Tomás, pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Esta afirmación que hace Tomás es algo como estar diciendo: el poder de la fe está en el milagro que yo pueda ver. Prácticamente eso es lo que está diciendo aquí Tomás. Amén. Y es allí donde Jesús, sin recriminarlo, sin señalarlo, ahí como lo vemos en el texto del verso número 29, Jesús se acerca allí a Tomás. Él no está enojado por la falla que tuvo Tomás. Él sabe que nosotros diariamente le fallamos. Él sabe que nosotros
continuamente tenemos esas posiciones como las que tiene en este caso Tomás. Lo busca simplemente con un propósito, y el propósito por el cual lo busca es poder corregir el error en el cual se encuentra Tomás en ese momento. Dichosos los que vieron y creyeron, dichosos los que no vieron y creyeron, le dice el Señor. Vamos a dividir el mensaje en dos secciones. En esta primera sección vamos a ver las circunstancias de esa proposición que está haciendo Jesús ahí en ese versículo. Amén. Entonces, dentro de esa proposición hay ciertos detalles que es importante que nosotros veamos, y es, primero que todo, la reacción de incredulidad de Tomás. Tomás cayó y se denota porque es que dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Radical la posición del hombre. Es decir, Tomás había caído en una desconfianza de una magnitud enorme. Él no estaba presente, como lo vimos ahí en el texto del verso 25. Él no estaba presente cuando Jesús se presentó a los otros discípulos. Entonces, dice allí en el verso, entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Aquí el Señor es infinitamente sabio y quiere darnos lecciones en las cuales nosotros podamos afirmarnos en la fe, podamos afirmarnos con esa confianza y confirmar la esperanza que nosotros tenemos en Él. Ahora, para el Señor, ¿qué es necesario aquí? Dar una lección a esos discípulos acerca de la resurrección. Es que allí se está apareciendo Jesús resucitado. Jesús ya había ido a la cruz del Calvario y había resucitado. Jesús les había hablado ya de este tema en otras ocasiones, pero al parecer estos discípulos no eran esas personas crédulas, predispuestas a confiar en la resurrección. Y es que, hermanos, el tema de la resurrección es un tema muy importante para el creyente. Porque si Jesús lo había prometido y Jesús no hubiese resucitado, estaríamos predicando un evangelio que en realidad no serviría absolutamente para nada. ¿Dónde pondríamos nosotros la confianza si no se hubiese cumplido esa promesa que el Señor, eso que el Señor había anunciado y que Dios lo había anunciado y lo viene anunciando desde el Antiguo Testamento? Aunque Jesús les había hablado en muchas ocasiones acerca de la resurrección, sus oídos no estaban colaborando en la fe que ellos debían tener. En el caso de Tomás, aún más grave, ni sus oídos, aún ni sus ojos tampoco colaboraban, porque él decía que necesitaba ver. Es decir, lo que el Señor nos quiere enseñar con esto es que los sentidos, nuestros sentidos, no nos ayudan para creer. El Señor nos colocó los sentidos porque somos creación de Dios, pero lo colocó con otros fines, no con estos fines en los cuales tengamos que afirmar nuestra fe a través de nuestros sentidos. Ahora, que eso ocurra, porque nosotros vemos prodigios, milagros, maravillas, escuchamos testimonios, y eso tal vez
también afirman nuestra fe, pero en realidad el propósito del Señor Jesucristo es que darles aquí una lección acerca de la resurrección. Ahora, es que es fácil que nuestro corazón dude si nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentidos. Nosotros podemos tal vez ver cosas que las estamos viendo de una forma diferente, o escuchamos algo que en realidad, como lo pensamos, ese no es el sentido en el cual se nos están manifestando las cosas. Amén, hermano. Encontramos también aquí en esta parte de la lección un doble perjuicio acerca de esa posición. En relación con los hermanos, Tomás estaba un poco retrasado en esas lecciones acerca de la resurrección. Amén. Es decir, los hermanos, los otros discípulos, de pronto estaban un poquito más adelantados en una lección de fe que el Señor se propuso a colocarla, a manifestarla, y se lo dio ahí, como se dice, en vivo y en directo, ¿cierto, hermanos? Mientras que ellos, los demás discípulos, estaban gozosos en creer, porque ya habían recibido esa lección de fe y eso los llenó de mucho gozo. Esas lecciones acerca de la resurrección, Tomás se encontraba confuso, Tomás se encontraba perturbado, y eso lo muestra allí el texto que leemos en el verso número 29. Amén. Ahora, miren lo que nos refleja. En realidad, con su alma, Tomás no le había creído a Cristo. Porque es que Cristo manifestó acerca de la resurrección en muchas ocasiones. Y eso también, esto lo confirma, que tampoco Tomás creyó en el testimonio de los hermanos. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Ni siquiera ese testimonio. El ser humano endurece el corazón en muchas ocasiones, aun cuando escucha las grandezas de Dios. Aparte de eso, Tomás se jactaba de necesitar pruebas. Es que las está exigiendo, pruebas personales. Y esto se lo proclaman los hermanos: hasta que yo no vea, hasta que no haga eso, hasta que no me tateo allí, hasta que no toque el costado del Señor, no voy a creer. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Tomás en ese momento se está haciendo demasiado necio. Y más adelante tendría que sentir la vergüenza acerca de esa posición que él había tomado en ese momento. Desconfió en aquel que muchas veces tal vez él profesó que él era la esperanza para él. Amén. Recordemos un poco lo que Jesús había dicho al grupo mucho tiempo atrás. Marcos capítulo 10, versos 33 al 34. Marcos capítulo 10, verso 33 y 34. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aquí les está hablando Jesús y les dice lo siguiente: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre
será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Ahora miremos qué va a suceder cuando sea entregado. Él mismo lo está profetizando, lo está manifestando. Y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. 3 días después resucitará. Esto Jesús ya se lo había dicho antes, de que él iba a resucitar. ¿Tomás creyó esas palabras? Ni aún sus discípulos, porque ellos estaban, cuando sucedió esa escena de que Jesús se les presentó, ellos estaban encerrados, ellos estaban allá todos asustados, estaban tristes, estaban, mejor dicho, deshechos sus corazones. Ahora regresémonos a Juan, capítulo 20. Es decir, no perdamos a Juan, que ese es el texto base de este mensaje. Juan capítulo 20, y vamos a leer el verso número 26 en esta ocasión. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer una parte de ese verso 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Se vuelve a repetir la escena, se vuelve a repetir lo sucedido, pero en esta ocasión nos cuenta la Escritura que ¿quién estaba? Tomás estaba con ellos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos concluir? Aquí podemos ver que Tomás pasó toda una semana saboreando el amargo de su incredulidad. Ustedes se imaginan lo que pensaba Tomás. Yo, ¿por qué no estuve allá? ¿Sí? Y seguía ranchado en que tenía que hacer lo que él dijo, lo que él manifestó, para poder creer. ¿Sí? Ahora, recordemos cómo la resurrección de Jesús llenó el corazón de aquellas mujeres que fueron las primeras que fueron al sepulcro y vieron la tumba vacía. Amén. El Maestro resucitó. ¿Sí? Se llenó ese corazón de mucha alegría. Pero Tomás no creía. Pasó una semana y tal vez en esa semana todos los días tenía que escuchar a los hermanos decir, uy, ay, el comentario, ¿no? ¿Cierto? Porque un evento tan especial, tan maravilloso, de que el Maestro se les apareció allí, yo creo que ellos no pararon de hablar del tema. Y él lo único que podía hacer era escuchar y calladito. No podía disfrutar lo que los otros discípulos estaban viviendo durante ese tiempo. También nosotros podemos recordar cuando el Señor Jesucristo se apareció después de haber resucitado a 2 hombres que iban camino ¿a dónde? A Emaús. Amén. Y dice la Escritura que ellos testificaron que sus corazones ardían al oír las enseñanzas de Jesús resucitado. Se saboreaban, se deleitaban. Lo contrario estaba ocurriendo con Tomás en esos días. Tal vez se sentía retraído, apesambrado, ¿cierto?
¿Por qué? Por su incredulidad, hermanos. Él estaba allí en una lucha con esa desconfianza que tenía en su corazón. Y lo más tremendo es que él no podía contradecir el testimonio que sus hermanos estaban dando. Hermanos, yo creo que lo más probable es de que él sufría en secreto durante ese tiempo. Ahora, veamos un punto también que es demasiado importante en todo esto que el Señor nos está enseñando. Y es la fidelidad del Señor Jesús en su ministerio. La Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los perdidos. En ese momento, ¿cómo se encontraba Tomás? Perdido. Amén. ¿Necesitaba salvación? Claro que necesitaba salvación. 8 días después, estaban otra vez dentro, vuelvo a leer el 26, estaban otra vez dentro y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, miren lo que dice ahí enseguida, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y aquí viene lo importante, lo que le dice a Tomás. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu dedo. Y sigue diciéndole, y mira, le sigue diciendo, extiende aquí tu mano, dándole el costado, y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús, aquí podemos darnos cuenta de muchas cosas. Jesús en ningún momento lo abandona en medio de la dureza de su corazón. Amén. O de esa incredulidad que estaba manifestando, sino que se compadeció de él y vino, descendió nuevamente, se presentó, ¿para qué? Para rescatarlo. Eso nos confirma que esa palabra de que él vino a buscar y a salvar a los perdidos, en este momento se está cumpliendo con Tomás. Hermanos, hay numerosas, continuamente, acciones donde el creyente comete errores. Y los otros hermanos, por más que intenten, no pueden hacer nada para alentarlo. El propósito de los hermanos, de los otros discípulos, cuando van y le cuentan al Señor, era tal vez para animarlo. ¿Sí? Hemos visto al Señor, vino. Pero mira con la que sale Tomás. Entonces es necesario la intervención directa del Señor. Entonces Jesús va nuevamente y lo visita, ¿sí? Para quitar de él esa incredulidad. Jesús va y lo busca. La Escritura dice que una oveja de las 100 se había descarriado. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dejó las 99 y se fue por la que se había perdido. Amén, hermanos. Aquí, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está buscando a Tomás. ¿Para qué? Para sanarlo, para restaurarlo.
en las mismas circunstancias, en el mismo lugar en que había ocurrido una semana antes, con las mismas personas, pero él ya estaba incluido allí. Las puertas igualmente estaban cerradas y Jesús, yo no sé cómo atravesó y entró a la vivienda, pero esta vez dice que él se para en medio de ellos, pero su foco, su enfoque estaba ¿hacia quién? Hacia Tomás. Pasa a vosotros, le dice el Señor. Y dice, y luego dijo a Tomás. Es decir, el Señor esa vez fue por Tomás. Entonces, como decíamos anteriormente, Jesús se compadece de los errores, de las debilidades de sus siervos. Amén. Aunque se siga persistiendo, porque tal vez el Señor Jesucristo en ningún momento durante esa semana escuchó una oración de la boca de Tomás diciendo: Señor, en realidad, perdóname, no tengo fe, restáurame, Señor. Es decir, no le pidió ayuda, él le pedía era evidencias al Señor. Amén. El Señor entonces desciende para satisfacer esa curiosidad de Tomás. Permitió que Tomás usara sus sentidos, porque eso era lo que quería usar Tomás, para ver y tocar ese cuerpo glorioso de Jesucristo. Dijo a Tomás: acércate aquí, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta que en ningún momento Jesús está reprendiendo a Tomás delante de sus otros hermanos? Le dice, al contrario, le dice con suma ternura, con ese amor tan maravilloso que destaca el Señor Jesucristo: no seas incrédulo, sino creyente. Uy, tremendo, tremendo, porque era uno de los discípulos y era incrédulo. El Señor le está invitando a que sea un creyente. Amén, hermanos. Ahora, esas palabras de compasión, porque están llenas de compasión, ablandan el corazón de Tomás. Ese corazón que estaba duro, con esas palabras el Señor lo ablanda. Escuchen lo que dice Tomás. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¡Qué reconocimiento! Aquí lo que está diciendo Tomás: yo en realidad ahora sí quiero que tú seas mi Señor, que tú seas mi Dios. ¿Y qué hizo? Metió la mano metió su dedo en la mano, puso su mano en el costado. No lo hizo. Miren que lo que quería hacer ya no lo hizo. Ahora él se dio cuenta que ni su dedo ni su mano podían satisfacer la curiosidad de un incrédulo. La presencia del Señor allí. Y la otra parte del mensaje es la excelencia de esas ventajas que trae el creer. El creer sin ver. Dichosos los que no vieron y creyeron.
Aquí Jesús deja en claro la gran bendición de quienes creen en Cristo y creen en su palabra sin la ayuda de manifestaciones sensibles y milagrosas. Amén, hermanos. Tremendo. Me acordé en una iglesia que yo asistí en algún tiempo, que habían campañas de evangelismo en las cuales que pueda ocurrir, claro, yo no lo dudo, porque tenemos un Dios que es maravilloso, que es poderoso, que hace milagros y prodigios. Pero en esa campaña, me acuerdo de una en especial, de que el evangelista decía: y ahora reciban calzas en sus muelas, ¿sí? Las que tienen caries, ¿cierto? ¡Wow! Calzas de oro. Y eso después los hermanos mostraron: ¡mira! ¡Mira! ¿Sí? ¡Uy, sí, hermano! ¡Mire cómo le brilla! Como es. Se hablaron de las calzas, se hablaron de esos milagros que pueden ocurrir, pero hermanos, no se habló de la resurrección de Cristo. Ahora miremos cuáles son las ventajas, cuáles serán esas ventajas de creer sin ver. Hay una que está, y esa hay que resaltarla muchísimo en nosotros, y es esta, apúntenla, yo les leo, Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús dijo: todas las cosas son posibles. ¿Para qué? Para que crean. ¿Para que cree bien? No, para que cree sin ver. Esto dice mucho, hermanos. Esto dice que el poder no va a salir de Cristo si no es mediante la fe. Es decir, para que ese poder salga de Cristo, tiene que haber fe. Amén. El creer, escúchenlo bien, hermanos, el creer sin ver es como traer a nosotros la presencia, la persona de Cristo y todo su poder. Hechos capítulo 3, verso 16. Este pasaje es muy bonito, nos habla de un cojo que estaba en las puertas del templo, paralítico, y que lo ponían allí en una puerta que se llamaba la Hermosa, la puerta del templo, y lo colocaban allí para que pidiera limosna. Y un día viene Pedro y Juan, sería Pedro, da su primer discurso allá en el templo, y él les pidió una moneda, le pidió la limosna. ¿Qué hizo Pedro? No tengo ni oro ni plata. No tengo ni oro ni plata, dijo Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Eso era lo que tenía Pedro. ¿Qué tenía
tenía Pedro en ese momento? Tenía el poder del Señor por la fe que él tenía. Más adelante para darnos cuenta, ¿cierto?, que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero vamos al versículo 16. Hechos capítulo 3, verso 16. Por la fe, es que aquí hace la aclaración. Me gusta el texto porque aquí hace la aclaración de ese milagro que sucedió allí en el templo. Y aquí habla Pedro y dice, por la fe en su nombre. Ahora aclara, es el nombre de Jesús. Es que más claro en el texto no puede estar. Es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, al que estaba cojo, al que estaba paralítico, se fortaleció y se pudo poner en pie. A este hombre a quienes ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Tremendo, ¿no? Es que en realidad el texto es muy rico. Me gusta como dice, no dice y le dio sanidad, dice perfecta sanidad. Y lo que más me gusta es que Pedro no saca pecho, no se da brillo, no se enorgullece de lo que él ha hecho o cómo Dios lo ha utilizado, sino que atribuye, es a la fe lo que ha hecho que ese hombre se levante. Y que fue además hecho por ¿quién? Por Cristo. Amén. Porque lo deja muy en claro. Por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. Esa es una de las ventajas. Ahora, otra ventaja es signo de mayor fe. Y a mayor fe, mayor poder para poder consolar el alma. Hermanos, si Tomás hubiese estado plenamente convencido que Cristo era el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Es más, pudo haber resucitado, y eso ya se lo había contado, Él ya lo había escuchado. Esa incredulidad de él no hubiera minado la mente de Tomás. Estaba totalmente minada de incredulidad la mente de Tomás. Es que hasta que yo no me taller de él. Nosotros debemos tener una fe que no se apoya en los 5 sentidos, sino que se apoya en el Dios que es omnipotente, que es sabio, que es soberano, que es todopoderoso. Y fíjense que Abraham se enfocó en eso. Hebreos, no lo busquen, hermanos, Hebreos capítulo 11, el capítulo mucho completo acerca de la fe, comienza definiendo qué es la fe y dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero más adelante exalta
al patriarca Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac. Recordemos que Dios le pidió que lo sacrificara. Y él, que había recibido la promesa, ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aquí nos está hablando de la resurrección también. Abraham dijo, pues sí, sacrifico a mi hijo, pero a Dios no le cuesta absolutamente nada volverlo a resucitar. Y le voy a obedecer a Dios. Tal convencimiento tenía en su corazón tremendo, ¿cierto? ¿Será que nuestra fe no se apoya en los 5 sentidos? Eso, mejor dicho, es tremendo. Ahora, mientras que nosotros no confiamos en Dios, sin necesidad de nuestros sentidos, ahí en ese momento nosotros estamos haciendo algo muy importante y lo estamos glorificando a Dios. Y al glorificarlo y al creer sin necesidad de nuestros 5 sentidos, nosotros nos vamos a deleitar más y más en Él. Y todo esto es la evidencia de una fe más grande. Vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo 8, verso número 5 Bueno, únicamente vamos a leer la última parte. Pero pueden colocar toda la cifra, del 5 al 10. Y aquí nos habla de aquel centurión que se le acercó a Jesús para decirle que uno de sus soldados estaba enfermo. ¿Se acuerdan? Amén. Jesús, dice aquí en la escritura, leyendo, yo creo que esto será el verso número 10, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo el centurión? ¿Ah? Yo no soy digno de que entres en mi casa. Únicamente di la palabra y él se sanará. No necesitaba imposición de él sabía que no necesitaba ninguna cosa de esas. Ahora, hay milagros. Cuando los milagros se producen sin la verdad, eso es un peligro mortal. ¿Y a qué el Señor se refiere en esto? Aquí sería necesario ver este texto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso de 9 al 10. Dice la palabra del Señor: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué pasa? Es que muchos aman ser favorecidos en algo. Y sobre todo ser favorecidos con milagros. ¿Y eso quién lo aprovecha?
el enemigo. Eso lo aprovecha el enemigo. Quieren ser favorecidos con los milagros a cambio de ser favorecidos con la verdad. Es que, ¿cómo vamos a ser mejor favorecidos? ¿Con el milagro o con la verdad? Con la verdad. ¿Cómo se llama ese programa de enlace de la teletónica? ¿Es que dice? La teletónica. La maratónica. La maratónica. ¿Qué le dicen a las personas allí? Pacta. Pacta con Dios. Dale dinero a Dios y Él te dará lo que tú pides. ¿Qué doctrina es esa? ¿Son doctrina de salvación? No. Calvino en la Gran Reforma protestante precisamente manifestaba que por qué los católicos pedían un dinero para que sus almas, para que las almas de esas personas que entregaban el dinero se salvaran. Se me olvida el nombre en este momento de cuál es la expresión exacta de eso que hacían. Las indulgencias. Gracias, hermano. Las indulgencias. El Señor nos trajo hace poco un mensaje a nosotros que nos aclara una gran verdad respecto a esas maratónicas y a esas cosas que están. Dice, venir y comprar sin dinero. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice aquí el texto de Tesalonicenses. Y ese amor a la verdad es necesario para que nosotros podamos tener una fe verdadera. Hermanos, hay un juicio allí en el cielo para todos aquellos que creen en el error y la mentira que el enemigo coloca muchas veces en las iglesias. Se cree más en los milagros que en la palabra. Qué tristeza. Dice el mensaje, dichosos los que no vieron y creyeron. Voy a leerles un texto que me pareció tan bonito. Con esto cerramos. Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 8 y 9. A quien sin haber visto, ¿a quién se refiere Pedro? A Jesús, ¿no? A quien, y habla de cada uno de nosotros. A quien sin haber visto, ustedes lo aman. A quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, un nuevo aplauso por esa palabra que el Señor nos trajo esta mañana.